Muy buenos días, hermanos. Los noto un poquito tristes. Buenos días, hermanos. Ok. Eso suena un poquito más avivado. Antes de iniciar, quisiera, aparte de dar una cordial bienvenida a cada uno de los miembros de la iglesia, de una manera muy especial a las personas que están visitando con nosotros, que Dios quiera que al haber venido a esta casa de oración, que cada uno de los presentes podamos recibir una bendición de parte del Señor. De igual manera, tomaría la oportunidad para decir que cuando termine el culto vamos a pedir a todos los miembros de la iglesia, todos los miembros bautizados de la iglesia, si pueden quedarse por unos momentos, por favor. Vamos a estar teniendo lo que llamamos una junta administrativa, entonces pedimos a todos los miembros bautizados de la iglesia que puedan permanecer por unos minutos. ¿Cuántos están familiarizados con lo que es el término discipulado? Esperaba ver más manos levantadas porque a través de lo que es todo este trimestre, ese ha sido el tema que hemos estado estudiando acerca de lo que es el discipulado. Y lo que acaba de leer nuestro hermano Rodríguez es lo que conocemos como la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. El tema del día de hoy, vamos a estar aprovechando la oportunidad y hacer como una extensión de lo que es la lección de este trimestre. Y después de todas estas semanas, ya fueron, ¿qué cosa? 13 semanas que estuvimos estudiando acerca del discipulado. Habrían varias preguntas que podríamos hacernos. El primero de ellos, ¿qué fue lo que aprendimos nosotros acerca de lo que es el discipulado? ¿Alguien que pudiera compartir qué aprendimos en cuanto a lo que es el discipulado? Jesús dijo, por tanto, id y haced, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Qué aprendimos acerca del discipulado? ¿Ok? Ir y hablar a las personas acerca de Cristo. ¿Alguna otra persona? Ok, muy bien. ¿La hermana también había levantado la mano? Sí, de hablarles acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, mostrándoles, para discipular y mostrándoles qué Él ha hecho en nosotros, y de esa manera enseñarles el amor que tiene en nosotros y poderlos traer a los pies de Cristo. Okay. Hablarle a las personas acerca de Jesús con el objetivo de que ellos vengan. Y lo interesante es de que ya concluimos el trimestre. A partir del próximo sábado ya vamos a empezar otro trimestre y otra serie de lecciones. La otra pregunta que nos haríamos es entonces, ¿qué vamos a hacer con estos 3 meses de enseñanza que se ha recibido? ¿De qué manera lo vamos a implementar en lo que es nuestra vida? Y muy interesantemente me gustó mucho lo que comentó nuestra hermana Belén. El discipulado no es tanto una metodología para estar corrigiendo conductas o cosas así, sino más bien es un deseo apasionado de seguir a Jesús y a la vez el de conducir a otras personas a los pies de Él. El mensaje de esta mañana lo podría dividir y mencionar que estaría dirigido para 3 personas distintas. En primer lugar, para cada uno de nosotros que como miembros de iglesia, a través de algún tiempo que hayamos escuchado, conocido acerca del Señor y hemos decidido andar con Él. De igual manera, para
todas aquellas personas que agradecidamente el día de hoy nos están visitando. Nos gustaría poder extenderles una invitación de igual manera para no solamente conocer, sino sobre todo seguir a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un tercer grupo que ha sido, y a través de no solamente lo que es la Iglesia Adventista, sino todas las denominaciones cristianas y grupos en general, lo que es la juventud. Invitar a la juventud para que ellos también puedan encontrar en Cristo la única esperanza, la perla de gran precio y el tesoro escondido que ellos también puedan arrebatar y tener para ellos, y de igual manera como cada uno de nosotros con el tiempo poderlo compartir. Lo interesante es de que al haber venido aquí a la iglesia se espera que estemos estudiando la Biblia, pero la historia nos presenta algo muy interesante. En el tiempo antiguo, por ejemplo, en los tiempos de Jesús, los fariseos, los escribas, los saduceos, ellos eran los conocedores de la ley, de la palabra de Dios, en ese tiempo lo que es el Torá. Pero desafortunadamente habían perdido de vista a Jesús, envuelto en lo que son los ritos, las costumbres, las ceremonias y eventualmente lo que era la rutina de la religión. Ellos comenzaron a perder de vista aquel al que apuntaba y comenzaron a enfocarse básicamente en esas ceremonias que estaban realizando. Dios quiera que eso no sea lo que nos llegue a suceder a nosotros el día de hoy. Porque, por ejemplo, preguntaría, en cuanto a ¿la iglesia salva a alguna persona la iglesia? No. Entonces, ¿es importante la iglesia? Ok, no nos salva, pero sí es importante. ¿Por qué es importante? ¿Perdone? Nos da a conocer a quién nos salva. Nos da a conocer a quién es el que nos salva. O sea, puede ser que estemos todos nosotros congregados aquí, cosa que es muy bien que hayamos venido, pero eso no es suficiente. Recuerdo, y no voy a dar demasiados detalles, recuerdo cuando era bastante joven, todavía podría decir que era niño yo, me tocó escuchar a un padre de familia que estaba llamándole la atención a una persona joven, porque esta persona no quería ya ir a la iglesia. Y una de las cosas que se le salió a esta persona joven a decirle en este tiempo a su mamá era: al fin y al cabo la iglesia no salva a nadie. Y pues ya se imaginarán, la mamá estaba tratando de convencerle y con esas palabras es como que le dieron un shock. Porque la realización de ese padre de familia era, pues, es cierto. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, en Hebreos 2:47, la Biblia nos dice: y el Señor agregaba a la iglesia diariamente aquellos que habrían de ¿qué cosa? De ser salvos. Hechos 2:47. Hechos 2:47. ¿Perdón? Perdón, dije Hebreos, perdón. Hechos 2:47, perdón. Fue Hechos 2:47. Así que el objetivo de la iglesia es el de preparar a un pueblo que esté listo para la segunda venida de Jesús, para reunirse con Él. Lo hacen predicando el mensaje de la Gran Comisión y lo hacen porque son verdaderamente discípulos. La base de todo lo que debe suceder en la iglesia está detallado en lo que está en Mateo 28, 18 al 20, que como mencionamos anteriormente lo podríamos descifrar como lo que es la Carta Magna. En primer lugar, Jesús dice: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En los cielos y en la tierra. Así que toda autoridad está de Él y todo el camino va por medio de Él. Debido a eso, entonces Él dice, por lo tanto, ¿qué cosa debemos de hacer? Ir. ¿Okay? Y después vamos a volver un poquito a ese punto. ¿Y qué es lo que debemos de ir a hacer? Ir a hacer, ¿qué cosa? Discípulos.
La hermana Belén, no sé si había dejado mis notitas por ahí, pero me robó una partecita de lo que debía de mencionar. Y es de que no nos mandó el Señor a ser miembros sino que nos mandó a ser, ¿qué cosa? Discípulos. ¿Y qué habíamos dicho que es un discípulo? Un discípulo es un seguidor de una persona que se comete o que se somete a una persona que está dispuesto no solamente a seguir, sino que hasta llegar al punto de dar su vida por su maestro. Después de haber mencionado esta definición, una pregunta que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros: ¿soy yo un discípulo? Vamos a continuar adelante. Una de las cosas que frecuentemente nos encontramos cuando hablamos con una persona, especialmente cuando tratamos de acercarnos a alguien para hablarles acerca del Señor, y aún muchas veces dentro de lo que es la iglesia, en cuanto a lo que es seguir al Señor, muchas personas dicen: no, pero es que yo todavía tengo muchas dudas, yo todavía no, hay un montón de cosas que yo no sé todavía. Cuando Jesús dio esta orden, ¿todo había estado claro para los discípulos? No. Es más, veamos el versículo 17 de Mateo capítulo 28, versículo 17, donde dice: y cuando le vieron, ¿qué cosa hicieron? Le adoraron. Pero aún entre ese grupo, ¿qué había sucedido? Pero algunos dudaban. O sea, para este tiempo ya Jesús había estado con ellos 3 años y medio, había hecho una gran cantidad de milagros, entre ellos resucitar a los muertos. Y no solamente Él había resucitado a otras personas, sino que Él había pasado por lo que es su pasión, y de igual manera Él mismo había pasado por la resurrección, y ya después de su resurrección había estado una buena cantidad de tiempo con ellos. Y a pesar de eso, todavía, ¿qué sucedía con algunos de ellos? Dudaban. Por eso me gusta mucho la oración de una de las personas que trajo su hijo al Señor para que fuese sanado. Después de que los discípulos no lo pudieron sanar, le dijo: Señor, ayuda a mi duda, ayuda a mi incredulidad. Porque preguntas y dudas probablemente las vayamos a tener, pero mientras comencemos a estar ejercitando nuestra fe, esas dudas se van a ir disipando. Ahora, otra pregunta: ¿está Jesús con nosotros? A ver. ¿Está Jesús con nosotros? Ok, sonó fuerte. La otra pregunta: ¿cómo saben ustedes? ¿Perdone? Porque Él lo prometió. Muy bien. Y eso es parte de nuestra lectura. Dice, al fin, la segunda mitad del versículo 20: he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Ok. Y como Él lo prometió, Él lo cumple, ¿verdad? Pero eso es en la condición de que se cumpla lo primero que se había mencionado, donde el Señor dice: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por lo tanto, ¿qué cosa? Id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Estas cosas se cumplen y he aquí, ¿qué cosa? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del tiempo. O sea que esto es una promesa, como muchas de las promesas que se presentan de parte del Señor, que tiene sus condiciones. Y nosotros, así como en Isaías capítulo 6, para que esa condición, para que esa promesa se pueda llevar a cumplir en la vida de nosotros, debemos de aprender a decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Otra pregunta: ¿cómo es que quiere Dios que esté la estructura de la iglesia? ¿Cómo quiere que se estructure la iglesia? ¿Cuál es la función, la estructura o la disposición que tiene la iglesia? Muy interesantemente, el objetivo
siempre ha sido el mismo, la metodología cambió un poco. En primer lugar, sabemos que Dios había escogido al pueblo de Israel para que fuese su nación aquí en la tierra. ¿Ellos debían de ir? La respuesta es no. Dios los puso en una encrucijada del mundo. Era la ruta de comercio, por decirlo así, y muchas o todas las naciones de ese alrededor lo que hacían es que debían de pasar por lo que es el Jerusalén. Hágase cuenta que era la conexión de entre Europa, Asia y de igual manera África. Entonces pasarían por allí. Dios los pone en un lugar estratégico para que el pueblo de Israel, al cumplir la palabra de Dios y al recibir todas las bendiciones que Él le había prometido, todas las demás naciones verían, vendrían y preguntarían, y de esa manera conocerían acerca del Señor. ¿Cumplió el pueblo de Israel la misión? No lo cumplió. Ok. Ahora llama a la iglesia y a la iglesia le dice, por lo tanto, ¿qué cosa? Ir. ¿Está cumpliendo la iglesia con la misión? Parcialmente. Y de eso es lo que se trata. Porque ahora vamos a ver una cosa. ¿Quién es la iglesia? ¿Nosotros quiénes? No. La iglesia no somos nosotros. Eso es. La iglesia es yo. Porque cuando se dice nosotros, por ejemplo, vamos a venir a hacer limpieza mañana domingo. ¿Quiénes vamos a venir? Nosotros. Ok, muy bien. Llega mañana. ¿Quiénes llegamos? Nosotros los que llegamos. Pero si dijéramos, mañana tenemos limpieza, ¿quién va a venir? Yo. Ok, y todo el mundo dijo yo, entonces todo el mundo llegó mañana. Cuando decimos nosotros, vamos a decir, no, pues al fin y al cabo ese otro la hace y habla mejor que yo. Pero es un compromiso individual que el Señor quiere con nosotros, de tal manera que, y no es para excluirlos, así que los vamos a incluir, todos los que estamos aquí, incluyendo nuestras visitas, somos la iglesia McAllen Jordán. ¿Dónde está localizada la iglesia McAllen Jordán? ¿Dónde está localizada? ¿Perdón? ¿Por la avenida Jordán? No. Está en la escuela, está en la universidad, está en la clínica, está en el lugar de trabajo, está en el taller, está en todas partes. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia soy yo. Y donde quiera que yo vaya, ahí está la iglesia. ¿Hace diferencia? Ay, escucho muy pocos amenes. Pero vamos a continuar. ¿Cuándo es que debemos de hablar acerca de esto? Hay algunas personas que dicen, ¿sabe qué? Debemos de ser bien balanceados y saber cómo distribuir las cosas. Un poquito de iglesia, un poquito de nuestra actividad, o sea, vivir una vida balanceada. ¿Eso es lo que pide el Señor de nosotros? No. Me llama mucho la atención Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que te mando hoy las repetirás a tus hijos. ¿Y cuándo es que se lo iba a estar repitiendo? No dice todo el tiempo. Dice, cuando estés en el camino y cuando estés en tu casa, cuando estés acostado y cuando estés parado. Ok, entonces si se puede traducir como todo el tiempo. O sea, siempre. Toda oportunidad que tengamos debemos de estar, ¿qué cosa? Hablando acerca de lo que es la palabra de Dios. Y eso se ha mencionado en muchos sermones y yo lo voy a repetir también. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba negando a Jesús? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron de él? Usted es uno de sus discípulos. ¿Cómo es que podían descifrarlo si él estaba negándolo? Yo no lo conozco. Sin pensarlo, estaba hablando de
la manera como él se había acostumbrado a hacerlo. La pregunta es, ¿está llegando eso a suceder con o está sucediendo eso con nosotros aún el día de hoy? Jesús nos dio ese mismo ejemplo también, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, su misión fue hacer discípulos. Él bautizó, aunque la Biblia misma nos dice que en realidad la mayoría de los bautismos no tanto los hacía Él, sino que los hacía sus discípulos. Y gran parte de lo que Él realizó fue estar enseñando. Ahora, después de haber mencionado esto, la pregunta entonces básica para nosotros va a ser, ¿cómo es que nos convertimos en un discípulo? ¿Cómo nos convertimos en un discípulo? Y ahí vamos a estar viendo algunas partes en nuestra Biblia. En primer lugar, en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Mateo 10, 24 y 25. ¿Qué dice? El discípulo no es mayor que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué nos está diciendo eso en cuanto a ser discípulos de Jesús? ¿Sí saben qué quiere decir Beelzebú? Un diablo. A Jesús llamaron un diablo. Y si al maestro lo llamaron así, ¿qué cosa probablemente suceda con sus discípulos? Que los van a llamar igual que él también. O sea que ser discípulo es correr el riesgo de ser maltratado, de ser perseguido y de igual manera de sufrir. O sea que para ser un discípulo necesitamos desarrollar una fe de tal manera que podamos resistir lo que es la persecución y el ridículo. Pero amén que a todos nos gusta eso, ¿verdad? Ok. Una de las cosas que me llamó mucho la atención de la lección de la escuela de esta semana es que había un día que hablaba acerca de lo que es el costo del discipulado. De eso es lo que estamos hablando. Pero de la misma manera habla acerca de lo que es la balanza del discipulado. Cuando una persona quiere hacer un negocio, yo no soy un negociante, pero lo que sí creo que había entendido es de que para comenzar un negocio necesita uno invertir. Paz. Y no sé si debería decir esto. Una de las cosas que me dolió, y eso fue hace tiempo, y ahí va a estar mi esposa para atestiguar a eso, a ver si se recuerda. Llegamos al valle, subimos que sería como 4 años antes de que conseguimos la casa, así que estaba ahorrando y ahorrando, y los ahorros se ven bonitos cuando van subiendo. ¡Ah, qué bien! Pero después está esa decisión, no, pues vamos a construir, y pues para construir, pues vamos a comprar un terreno. Y el terreno vale tanto. Estaba subiendo bonito, ¿verdad? Ok. ¿Y cuánto vale el terreno? X. Ok. Pues aquí acostumbran a tomar prestado y esto y que el otro, pero lo que no me gusta con el préstamo es de que uno toma el préstamo, pero después en vez de la cantidad de X le salió la Y y la Z. Entonces digo, ok, ya tengo esa cantidad y vale tanto, así que véngase para acá y paz. Bueno, entiendan esto, es la primera vez que yo hacía algo así. Creo que pasaron como 2 días que tuve un dolor de pecho, pero Pero lo menciona por lo siguiente, el costo. ¿Valió la pena? ¿Qué? Sí, valió la pena. En primer lugar, si no hubiera hecho eso, lo hubiera sacado a pagos, doy una fracción de eso, pero estaría pague con los intereses. Más, mucho más. Y aparte de eso, la otra cosa podría seguir, no, pues seguíamos en el apartamento al fin y al cabo, pero pues nunca fue de nosotros tampoco. Entonces,
Cuando uno lo pone en la balanza, ¿valió la pena? Sí, ok. ¿Dolió? Ok. El discipulado. ¿Duele el discipulado? ¿Vale la pena? Okay. Olvídense de mí, no más de la lección. El siguiente versículo, Lucas 14. Lucas 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Ahora nos brincamos al versículo 33 que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo anteriormente pensaba, el ejemplo de lo que es el joven rico, a mí se me hacía que era la única ocasión en que Jesús le había pedido a alguien que dejara todo lo que tenía. Porque al joven rico que llega y le dice: maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Oh, guarda los mandamientos. Oh, ya lo he hecho. ¿Qué más me falta? Ok, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ah, qué duro. Pero él o no lo puso en la balanza o lo puso en la balanza y no le entendió bien y decidió devolverse. Pero ese mensaje no solamente era para él, porque mire las palabras de Jesús en el versículo 33 que dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a ¿qué cosa? A todo lo que posee. ¿Qué cosa? Okay. Siguiente pregunta: ¿qué tan dispuestos estamos a renunciar a todo para ser ¿qué cosa? Discípulo de Jesús. Y ahí es donde hace un poco más de sentido el otro versículo que dice: el que quiere venir en pos de mí es necesario que ¿qué cosa? Ya cuando se negó a sí mismo, ya básicamente dejó ¿qué cosa? Todo. Recuerde, lo que estamos tratando de contestar aquí es: ¿cómo nos convertimos en un discípulo? Siguiente versículo, San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente ¿qué cosa? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No basta creer, hay que aferrarse, lo cual implica una obediencia al Señor. Es más, aún después, también allí mismo en San Juan, pero en el capítulo 14, versículo 15, Jesús dice: si me amas, guarda mis mandamientos, guarde las enseñanzas, obedezca lo que yo les he dicho. San Juan capítulo 13, versículo 34. San Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor es la prueba absoluta e infalible de lo que es el discipulado. Es más, cuando vemos acerca de lo que es la definición del amor, en 1 de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? ¿Qué cosa? Porque Dios es amor. En un libro que estaba leyendo hay una parte que me llama la atención, que me gustaría compartir, que dice: el prodigioso éxito de la iglesia primitiva no se debió tanto a la metodología correcta como al testimonio consistente de mostrar en su vida las claras señales de discipulado que Jesús había modelado para beneficio de ellos. Es una tragedia cuando las masas son llevadas a la feligresía de la iglesia sin estas claras evidencias de discipulado. Esto destruye el testimonio natural de la iglesia y debilita el cristianismo. La instrucción de Jesús para hacer discípulos, considerándola como la principal tarea de la iglesia, parece estar diseñada para
prevenir el desarrollo de una iglesia que tienda a comprometer su testimonio. Jesús está interesado en alcanzar a las masas, pero desea alcanzarlas con el verdadero, no con un cristianismo artificial. Cuando llevamos el mensaje, ¿qué es lo que estamos llevando? ¿Una colección de doctrinas para que lo cargue la persona? ¿O estamos llevando los brazos de Jesús que acarree a la persona? Eso es básicamente lo que está tratando de decir esto. Y recuerden, Jesús nos ha comisionado como los portavoces de lo que es ese mensaje, entonces es la parte que a nosotros nos toca. San Juan 15:8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La última parte que se menciona de aquí del discipulado, ¿cómo es que nos convertimos en un discípulo? Entonces es por medio de ¿qué cosa? Llevar frutos. ¿Pero cuáles son los frutos? ¿Cuáles serían los frutos? Somos sus discípulos si llevamos ¿qué cosa? Los frutos. ¿Pero cuáles son los frutos? Veámoslo, por ejemplo, por medio de la naturaleza. Tenemos un árbol de un naranjo. Estamos en el valle y es cítrico el lugar. Tenemos un naranjo. ¿Cuál es la función del naranjo? Dar muchas naranjas. Muy bien. ¿Qué contiene una naranja? Jugo de naranja, o sea que va a ser de beneficio para las personas que lo consuman. ¿Qué más tiene una naranja? Semillas. ¿Para qué sirve la semilla? Para que se siembre y que produzca más naranjos. ¿Y para qué sirve el naranjo? Para dar naranjas. ¿Qué parte tiene la naranja? ¿Se agarraron el mensaje o todavía les sigo hasta que llegue a la puerta? Ok. Ese es el fruto que debemos de llevar. El Señor nos dijo, por lo tanto, ¿qué cosa? Ir. ¿Y qué cosa? Hacer discípulos. Los discípulos son los frutos. Y esos discípulos eventualmente deben de llevar también sus frutos, los cuales eventualmente llevan también sus frutos. Pero como siempre tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema de la iglesia? Después de un crecimiento explosivo, con el paso del tiempo se dedicaron a proteger a la iglesia. En vez de enseñar a los nuevos conversos a llevar el evangelio a los que no lo habían oído, se dedicaron a sentirse satisfechos con lo que habían logrado. Y entonces se convirtió más bien como tipo un clubcito social, en el cual, bueno, somos los que estamos y estamos los que somos, y así nos quedamos, en vez de seguir la secuencia que deberían de haber estado teniendo. Todo lo que se hace se debe de evaluar en la perspectiva del cumplimiento de la Gran Comisión. Generalmente hoy parece estar organizada la iglesia más que todo para preservar a los santos y se invierte mucho lo que es el tiempo, dinero, talentos y todo lo demás para poder sobrevivir en vez de estar llevando a cabo lo que es la comisión. Ahora, ¿cómo podemos llegar a expandirnos? ¿Cómo es que podemos llevar ese mensaje a todo el mundo? ¿Perdón? ¿Por medio de los diezmos y ofrenda? Ok. ¿Por medio de nuestro testimonio? Ok. Siendo discípulos. Y con eso ya me truncó porque esa es la respuesta correcta. Y la aplicación de esto lo vamos a ver en 1 Corintios capítulo 9, versículos 20 al 23. ¿Era Pablo un discípulo? ¿Era Pablo un discípulo? Ahora, ¿cómo llevaba él el mensaje? Eso es lo que vamos a ver en estos versículos. 1 Corintios 9, del 20 al 23. Dice: me he hecho a los judíos
como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para ganar qué cosa? A los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿Cómo le damos el Evangelio a una persona X? Siendo X, acercándonos a la X. Pero ahí tenemos que hacer un pequeño hincapié. Si yo voy a llegar a un borracho, no me voy a hacer borracho para llegar al borracho, pero me voy a hacer probablemente como borracho para llegar a él. ¿Sí se entendió el mensaje? Okay. No se me hagan borrachos. Pero la cosa es acercarnos a la persona. Y Pablo no solamente menciona eso, me llama mucho la atención el ejemplo que él da cuando llegó a Atenas. Llega a Atenas y hay un montón de templos. El templo del dios aquel, fulano, sutano y todo lo demás. Y supongo que él estaría ahí, ¿cómo le llego a esta gente? ¿Cómo le llego? Y andando por ahí, el templo del dios desconocido. Ya se me prendió el foco. Ah, qué bueno que ustedes adoran. Yo voy a ir a adorar acá. Ah, ese es el del templo del dios desconocido. Ah, yo lo conozco. Ah, ¿de veras? Entonces vamos para allá. Lo que hizo fue, ¿qué cosa? Captar la atención de la persona y entonces así poderle presentar el mensaje. Pero con esto hay un peligro. Las iglesias que se esfuerzan por asimilarse al medio cultural acaban pareciéndose tanto al mundo que las rodea que no se notará la diferencia y eventualmente dejarán de crecer y eventualmente corren el riesgo de morir. Lo que Pablo hacía era, cuando él estaba haciendo su labor, y esto especialmente para los que estamos en este tiempo y en estas épocas, probablemente nos parezca muy duro, es de que Pablo, cuando llegaba a un lugar, establecía una iglesia, enseñaba a los líderes y a los miembros, ¿y qué hacía él después de eso? Se iba. Los instruía de tal manera que ellos pudiesen llegar a ser autosuficientes, tener suficiente conocimiento para seguir adelante. Hoy en día tendemos a ser un tipo de cultura más relajada y tendemos a ser más dependientes de... ¿Sí me están siguiendo o no? Somos más dependientes de lo que es el pastor o el liderazgo. Si de eso se hubiera tratado, Pablo básicamente hubiera fundado ¿cuántas iglesias? Una, porque sería la que él fundó y ahí es donde se quedó. Pero ¿qué hizo él? Él estuvo en un lugar, pasó meses, 1 o 2 años, ok, ya están establecidos, nos vamos. Y establecemos otra aquí, otra allá, y así nos vamos. Claro, eventualmente a lo mejor tengan su trastabillada y todo lo demás, y por eso sabemos de él que tuvo varios viajes misioneros en los cuales de repente volvía a visitar a las iglesias, y si no podía ir a ellas directamente, entonces les mandaba una carta para reindicarles cuál era el camino si se estaban desviando de él. Como adventistas conocemos mucho lo que es el Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio como testimonio, y entonces ¿qué cosa? Vendrá el fin. Pero esa no es la comisión completa. ¿A qué me refiero? Presentar el evangelio es solamente decir: Jesús te ama, Él murió por ti, acéptalo. Y no sé cuántos hayan visto, y aún sucede a veces en la televisión, se va a un lugar, un estadio se llena, hay un mensaje bastante apelador y entonces muchas personas lloran, van al altar, entregan su vida al Señor
y se acabó. ¿Es un discípulo esa persona que pasó allí? No tuvo lo que es la instrucción. Yo recuerdo cuando era pequeño, desde lo que yo recuerdo, tendría probablemente como unos 8, 9 años probablemente. La primera campaña evangelística que yo recuerdo. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Perdone? Un mes. Y en ese tiempo no daban noches de descanso, era todos los días de la semana. Hoy en día son una semana y usualmente hay un día de descanso. Ahora, cuando yo no había nacido todavía, o sea, estoy hablando acerca del tiempo de mi abuelo, ¿cuánto tiempo duraba? 3 meses. O sea, y como decía mi abuela, cuando la gente se bautizaba, sabía en lo que se estaba metiendo. Valga la redundancia. Porque como vimos a través de la lección de este trimestre y el enfoque de lo que es el tema, es algo que va a costar. Y para pagar el precio hay que estar dispuesto a hacerlo y ver cuáles son las ventajas y desventajas que esto pueda llegar a tener. Pero eventualmente todo esto está conectado con lo que es Apocalipsis 14, de los versículos 1 en adelante. Porque estas 3 partes que son Mateo 24, 14, que el evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo. Mateo 28, que debemos de ir y hacer discípulos. Y ahora lo vamos a cerrar con lo que es Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5 primeramente, que dice: Después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí nos está presentando el mensaje de los 144,000. Aquí describe un pueblo que está listo para la segunda venida de Jesús. ¿Cuáles son las características que tienen? Tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente, o sea que tienen un compromiso y tienen un sentido de pertenencia. Es como el ganado que les ponen una marquita para decir: este es mío, ok, aquel es tuyo porque tiene tu marca. Tenemos esos 144,000 tienen ¿qué cosa en su frente? El nombre de Dios y el de Jesús, o sea, ¿a quién pertenecen? A Él. ¿Ok? Número 2, han sido redimidos, o sea, hay un cambio y una transformación en sus vidas. 3, poseen una fe pura. Número 4, siguen a Jesús donde quiera que Él va, o sea, son sus discípulos y son discípulos obedientes. Y número 5, son sin mancha delante del trono de Dios. Ahora, los siguientes versículos presentan el mensaje que debe de ser dado para que se produzca este tipo de personas. El versículo 6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio, ¿cuánto tiempo tiene el evangelio? Es eterno. O sea, no es algo nuevo, no es un mensaje que tenían algunos antes y después los de en medio y nosotros tenemos en este tiempo. No,
es el mismo que se ha presentado, el que continúa presentándose. Y ese mensaje es de que Jesús perdona, no nos salvamos por nosotros mismos, no es por obra, y hay que ir al pie de la cruz. Pregunta, ¿este es un mensaje que recibió Adán y Eva? ¿Es un mensaje que recibió Adán y Eva? Sí. ¿Se podían salvar ellos mismos? Pues trataron de hacerlo, pero no les funcionó con las hojitas de higuera, ¿verdad? Lo que tuvo que hacer fue Dios venir y Él fue el que los cubrió. Y hasta les hizo también la promesa: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después del versículo 7 que dice, diciendo en gran voz, ¿qué cosa? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué es temer a Dios? ¿Qué es temer a Dios? Adorarle. Ok. Y todo eso suena bonito. Pero ¿saben que temer a Dios también tiene una parte de lo que la palabra realmente significa? Veamos, por ejemplo, Éxodo 20, del 18 al 20. No perdamos Apocalipsis 14 porque nos falta un par de versículos más. Solamente voy a hacer esta desviación por un poquito de tiempo. Éxodo 20, versículos 18 al 20. Esta es la proclamación que sucede justo después de que se presenta lo que son los 10 mandamientos. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué cosa? Temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés a ellos? Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué cosa? Y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué cosa? Para que no pequéis. El temor a Dios tiene que ver con todo lo que mencionaron, sí, pero a la misma vez es una manera en la cual podemos darnos cuenta de que Dios es Dios y nosotros somos lo que somos. Porque a veces tendemos a tener este concepto de que Dios y nosotros estamos más o menos al mismo nivel, y no. Dios es Dios y nosotros somos nosotros. ¿Por qué es que Dios se manifestó en esa montaña, temblando, con rayos, relámpagos, trueno, fuego y todo lo demás? Para que nosotros como personas nos demos cuenta, nosotros somos carne y Él es Dios. Y eso va a producir en nosotros un temor. Pero no un temor de salir corriendo. ¿Por qué? Porque Él dice, no salgan corriendo. Yo soy el que los sacó de Egipto y yo los estoy llevando a la tierra prometida. No me tengan miedo. Respétenme y obedézcanme, pero no salgan corriendo, no me tengan miedo. Volvemos a Apocalipsis 14. El temor a Dios. Pero también dice que le demos gloria, honra y gloria. ¿De qué manera podemos honrar a Dios? A través de nuestro cuerpo. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero también está la otra parte de que el que destruya este cuerpo, ¿qué cosa va a hacer Dios? Lo va a destruir a Él. Tenemos que reconocer quién es Él. Debemos de cuidar nuestro cuerpo. Y la otra parte de este mensaje dice que debemos de adorar. ¿Pero a quién vamos a adorar? Porque está bien que yo adore a estas rosas o a este atril o a esta banca o algo así. ¿A quién debemos de adorar? Al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas. ¿De qué nos hace recordar esto? ¿Perdón? La creación. Muy bien. Y al final de la creación, Dios instituyó algo específicamente para que nosotros lo recordáramos a Él específicamente como el creador.
acuérdate del día de reposo para santificar los 6 días, harás todas tus obras, mas el día de reposo es para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y después dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas, y reposó. Por medio de ese reposo es que realmente nosotros, ¿qué cosa? Adoramos a Dios. Más adelante nos dice en el versículo 8, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este segundo ángel lo que está diciendo es que Babilonia, o sea, un evangelio falsificado, está cayendo. Y este evangelio surge, hágase cuenta, en oposición al mensaje que había presentado el primer ángel. ¿Sí lo notaron? Babilonia ha caído porque ha hecho beber a las naciones del vino del furor de su fornicación. Está un mensaje y se presenta un mensaje contradictorio a este. ¿Con cuál de los dos mensajes se va a ir? Si se va con el mensaje de Dios, tiene el nombre en su frente. Si se va con el otro mensaje, el de Babilonia, entonces ha estado, ¿qué cosa? Bebiendo de un vino ajeno. ¿Por qué es importante saber eso? Lo que dice versículos del 9 al 11, que es, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe su marca, la marca de su nombre. Tenemos una de dos opciones, o tener la marca de Dios o recibir la marca de la bestia. Hay dos adoraciones y a nosotros nos toca escoger. ¿Cuál es el que debemos de escoger? Versículo 12 para concluir, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el mensaje que produce los discípulos que son conocidos como los 144,000, que al tiempo de que Jesús venga, van a estar listos para recibirle a Él. Tenemos el mensaje que produce al pueblo. La pregunta para nosotros el día de hoy, ¿hemos recibido el mensaje? Otra vez. ¿Hemos recibido el mensaje? Y la pregunta es, ¿somos el pueblo? Que por la gracia de Dios podamos llegar así. Voy a concluir con 3 distintos llamados. El primero es para los que somos miembros de la iglesia. Y el llamado para los miembros de la iglesia es que nos podamos preguntar, ¿tengo yo realmente un compromiso con Dios? ¿Tengo yo un compromiso con Jesús para hacer y vivir de acuerdo con lo que Él me manda? Porque como hemos mencionado a través de lo que es este trimestre y es de una manera especial en este tema, tiene un costo, pero cuando lo miramos, y me gusta mucho el ejemplo que el pastor Quintero da, y desde ese ejemplo me ha tocado pensar bastante en esto. Dice, ¿qué tal si una persona alejada de Dios vive, cuánto tiempo le quieren dar? De buena salud, 70 años, 80 años, 75, bueno, digamos 75 años. Le fue de lo mejor en la vida, tuvo todo lo que quiso, como dice Salomón en Eclesiastés, todo lo que quiso hacer lo pudo hacer, pero pierde la vida. ¿Valió la pena? Okay. Digamos lo contrario. Una persona que vivió, ¿cuántos años quieren darle? ¿Los mismos 75 para ser parejitos? Ok, 75 años.
Y le fue como en feria. Dolores, angustia, sufrimiento, dolor, mortificaciones pendientes y todo lo demás que le quieran poner. Pero aceptó al Señor y hereda la vida eterna. ¿Valió la pena? De igual manera es lo mismo que nos toca decidir a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué es lo que queremos? ¿El aquí y el ahora? ¿O la vida eterna con el Señor? Pero para eso se necesita un compromiso. Para las personas que están visitando con nosotros, ¿está dispuesto usted a dedicar tiempo para conocer la voluntad de Dios y obedecer sus mandatos? O sea, convertirse en un discípulo del Señor. Y el ejemplo que le daría sería el mismo que acabo de darle a los miembros de la iglesia. Todos los años para que le vea, para que le vaya como quiera, pero al final cuando el Señor dice, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, cuando le toca a usted estar como que dice, no, usted para ese lado, dele paso al que otro viene, ok, pase. O la persona que dice, me entrego al Señor, dejo todo lo demás y cuando el Señor llegue, entonces sea una de las personas que pase también. Y por último, a la juventud. Con toda esa energía que tienen, que probablemente podrían conquistar el mundo. Pero como mencionamos anteriormente, ¿de qué vale si al final llegan a conquistar todo el mundo y pierden la vida? ¿Consideraría usted utilizar esas energías para desarrollar una relación con Dios? Para que cuando Él regrese tenga una parte con Él. Todas las personas que así lo quisieran demostrar, ya sea que sean miembros de la iglesia, los visitas que nos acompañan y de igual manera la juventud, si ese es su deseo, les invito para que nos coloquemos en pie. Y al estar así de pie, vamos a entonar el himno 560. Y les voy a pedir que podamos meditar en las palabras de este himno porque de igual manera tienen un muy buen mensaje que cada uno de nosotros debemos de tener. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives
se ha salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha tu labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. A través de este himno podemos ver el llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros. La mies es mucha y los obreros son muy pocos. Y el Señor está buscando obreros que puedan trabajar con Él. Pero antes de ir a buscar a rescatar a los otros, asegurémonos de que nosotros realmente somos sus discípulos. Oremos. Querido Padre, gracias le damos en esta mañana por su mensaje, de una manera muy especial por la invitación que nos hace a cada uno de nosotros. Le pedimos, Señor, que a través de lo que es este mensaje podamos reconsiderar y podamos analizar lo que es la trayectoria de nuestras vidas, que podamos a través de eso, Señor, dirigir nuestros pasos encaminados a lo que es su gloria, su voluntad y su deseo. Le pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en nuestras vidas, que pueda ser para la honra y gloria de su nombre, que al final, Señor, cuando usted regrese, que podamos no solamente tener una parte con usted, sino que de igual manera a través de nuestra vida, nuestro testimonio, muchas otras personas también hayan podido llegar a conocerle a usted. Dirige y bendícenos durante el resto del curso de este día y el resto de nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.